Con Computer Associates entramos de lleno en la informática empresarial. Esta empresa, fundada a principios de los años 70, está centrada en el esfuerzo de ofrecer a sus clientes software y soporte humano. Esta exclusividad en la oferta ha llevado a Computer Associates a ser empresa líder en el mainframe y empresa pionera en tecnología del sector microinformático. Su completa gama de productos bajo Windows permite resolver e informatizar muchas de las dificultades existentes a la hora de utilizar su herramienta de trabajo, el ordenador. Computer Associates ofrece soluciones concretas a problemas globales, como CA Textor. Iniciemos la comprobación de tal afirmación con una herramienta cómoda de utilizar y con opciones avanzadas. Textor es una interesante herramienta de elaboración de textos que, sin querer ostentar, pasa del simple proceso de edición ofreciendo comandos tan útiles como originales. Por ejemplo, en una simple apertura de archivos tenemos la posibilidad de crearnos bibliotecas, carpetas de clasificación y albergar nuestros textos con descripciones adicionales. Sumado a la creación de estilos, formatos de párrafo, columna y formatos de página, nos permite acomodar ya un elevado número de funciones de almacenamiento y manejo de forma inmediata. En Textor es posible acomodar hasta 3 modos de visualización en su entorno de trabajo: borrador, estándar y WYSIWYG. Si nos atrevemos a afirmar que Textor es una herramienta fácil de utilizar, observemos cómo desmenuzar un bloque de texto de forma inmediata. Selección de tipo de letra, tamaño, color y color de fondo. Si lo deseamos, dicha selección puede ser almacenada en un estilo. El editor de tablas es enormemente ágil. Permite generar cualquier tabla con títulos, agregar opciones de diseño y tras la creación una simple operación de pegado permite insertar la tabla elaborada en la posición deseada. Si su preocupación es la gramática, Textor dispone de corrector ortográfico, sinónimos y guionado automático de sílabas. Muchas de estas utilidades están accesibles directamente bajo la barra de menú, en forma de iconos. Para personalizar el entorno de trabajo reclamamos llamada a las opciones de menú archivo configuración. Disponemos de un panel de control donde podemos configurar la totalidad del programa. En la opción archivado automático es posible indicar a Textor que almacene el documento cada determinado periodo de tiempo. En herramientas es posible indicar qué botones de herramientas gráficas y posición precisamos tener. Si algo hay atractivo e inmediato es la opción Previsualizar, en la que observaremos el documento completo en formato WYSIWYG con opciones como Zoom, para revisar con detalle puntos concretos de su documento, visualización de más de una página, visualización opcional en color, que tras la aprobación permitirán efectuar llamada a las opciones de impresión. Otra de las cualidades de CA Textor es la de realizar mailings, nutriéndose directamente de bases de datos que tengan formato DBF en sus ficheros. De esta forma, podremos realizar mailings de bases de datos creadas en Clipper, DBFast o SuperDB, herramienta que veremos a continuación. Textor permite intercambio dinámico de datos con aplicaciones Windows. Asimismo, es posible insertar gráficos en formato BMP, PCX o TIFF y recoger y exportar en los formatos habituales de procesadores de textos. Por todo esto, con CA Textor podremos crear documentos profesionales, incluso con columnas periodísticas. De tal forma que Computer Associates asegura que en Textor, sin necesidad de acceder al manual, es posible crear publicaciones de gran calidad en media mañana. Con CA SuperDB tenemos la posibilidad de crear bases de datos sin tener conocimientos sobre programación. De ningún modo, dicha afirmación indica que las bases de datos creadas en SuperDB carezcan de posibilidades avanzadas. Como veremos a continuación, SuperDB es un sistema de diseño de bases de datos de usuario que permite interrelacionar diferentes archivos. En este instante, podemos pensar que es la herramienta idónea para usuarios que manejen gran cantidad de información que proviene de diferentes ficheros. Pongamos un ejemplo.
Tenemos una ficha de un cliente y al rellenarla queremos que datos como el código postal o la tarifa sea insertada automáticamente por SuperDB. Las opciones de enlace disponibles en SuperDB le permitirán precisar de qué lugar y en qué ficheros ha de ir recogiendo la información. De esta forma tendremos la información siempre estructurada en ficheros sectoriales para que si en un futuro necesitamos añadir algún módulo, no se produzcan pérdidas de datos y nos sea muy fácil acceder al fichero. La situación práctica de este ejemplo es la de disponer de una ficha de cliente estándar y un fichero donde hemos almacenado 4 campos. Las 2 primeras cifras del código postal, la capital de provincia a la que pertenece, la tarifa a aplicar por zona del país y el impuesto que se le tenga que aplicar por el mismo concepto anterior. Tendremos, por lo tanto, una base de datos multifichero, y cuando introducimos en el campo del código postal el del cliente, SuperDB buscará en el segundo archivo de datos la equivalencia con las 2 primeras cifras del código postal y se encargará de introducir en los campos capital, tarifa e impuestos, los datos correspondientes a ese registro en el segundo archivo. Esto es un ejemplo, pero con CEA SuperDB tenemos muchas más posibilidades. Podemos asociar una imagen gráfica a un registro de forma que es posible disponer de una base de datos visual. La asociación de imágenes se llevará a cabo mediante el uso de formatos BMP, PCX, TIFF, Metafile y CGM, con lo que dispone de un amplio abanico de posibilidades. SuperDB trabaja en red local, facultad relevante al hablar de gestión de multificheros. En el punto de las estadísticas, CEA SuperDB ofrece una forma fácil de análisis de la información, tales como cálculos de intervalos, varianza y datos habituales referenciados en estadística. No olvidar que a partir de los datos es posible crear gráficos de gestión. Lo evidentemente importante es que para obtener un gráfico lo único que debemos hacer es pulsar el botón de la herramienta de gráficos, momento en el que aparecerá un cuadro de diálogo donde especificaremos qué campos van a intervenir en la representación y el criterio de selección de los registros. Al validar esto, se abrirá una ventana conteniendo el gráfico con formato estándar. Solo queda, por lo tanto, darle la forma y estilo que queramos, cambiando las fuentes utilizadas y convirtiéndolo en un gráfico tridimensional. Otra posibilidad es la de generar informes de una forma casi automática, pudiendo elegir entre dar salida por pantalla o directamente por impresora. Además, es posible personalizar la ficha de registro usando el completo cuadro de diálogo de estilos, con el que podremos elegir tipo de letra, tamaño, color y fuente. Cuando nos cansemos de luchar contra la rigidez de una hoja de cálculo, será la hora de ver trabajar a Compit. Precisamente es la réplica habitual de usuarios de hojas de cálculo. Computer Associates presenta Compit, herramienta financiera y visualizadora de información que permite resolver muchos de los problemas que desde una hoja de cálculo se intentan solucionar. Se puede afirmar que Compit es una herramienta revolucionaria y vanguardista. Si se dispone de gran volumen de datos, en Compit es posible interpretar la información y el usuario como principal protagonista puede generar su propio escenario de trabajo, estableciendo las combinaciones de visualización más cómodas. Nuestro escenario comienza en el instante que personalizamos las casillas y nos olvidamos de las coordenadas alfanuméricas, permitiendo operar incluso con fórmulas personalizadas. Sustituyamos A7 igual A5 más A6 por la interpretación de Compit. Total igual gastos más impuestos. Para agregar más elementos a nuestro escenario, interpretemos el siguiente ejemplo. La información de nuestra empresa tiene varios productos y estamos visualizando datos relativos a cantidades imputadas por departamentos. Si además precisamos ver la información por años, únicamente se agrega en Compit la dimensión años y se personalizan los elementos de dicha dimensión. Agreguemos otra nueva dimensión, regiones, para visualizar información territorial.
Debemos recordar que es posible agregar hasta 12 dimensiones, por lo que las posibilidades de tratamiento de información son infinitas. Asimismo, las combinaciones son múltiples. En Compete es posible pivotar las dimensiones para visualizar de forma inmediata la información deseada. Para agregar más funcionalidad a Compete, mencionar que dispone de barra de herramientas customizable, posibilidad de trabajar en entorno hoja de cálculo, generador de macros y gráficos, todo en una misma herramienta. Es muy difícil encontrar herramientas de desarrollo para Windows que sean a la vez tan potentes y fáciles de programar. Y aún más difícil que trabajen con formato totalmente compatible con DBase. Hablamos de DBFast. La informática de los años 90 plantea nuevas exigencias en el desarrollo de aplicaciones. Actualmente, resulta elevado el conjunto de aplicaciones DOS con sintaxis XBase ejecutadas bajo DBase 3 Plus o Clipper. Como consecuencia de la compatibilización hacia Windows, brota el nacimiento de una nueva semilla, DBFast, la solución más rápida y simple para convertir o crear programas XBase bajo Windows, aprovechando todas las ventajas que nos ofrece dicho entorno. Observemos las habilidades de DBFast. Uso de múltiples ventanas gráficas, menús desplegables, casillas de selección, paneles de diálogo, botones de opción, imágenes bitmap, iconos, tipos de letra y elementos familiarizados con la comunidad Windows. Observemos la ejecución de una aplicación realizada en DBase 3 Plus y dicha aplicación optimizada en DBFast. Gran parte de las aplicaciones hechas en DBase o Clipper funcionarán en Windows sin necesidad de modificar el código. Con pequeños cambios podrá adecuar su aplicación al entorno que ofrece DBFast. Recuerde que con DBFast no necesita aprender un nuevo lenguaje ni una nueva forma de trabajo, sino simplemente ampliar conocimientos sobre DBase o Clipper. DBFast soporta las funciones de intercambio dinámico de datos DDE, así como las bibliotecas de enlace dinámico DLL de Windows. De esta forma usted puede desarrollar una aplicación financiera en DBFast y verse beneficiado de la comunicación con Compete para analizar datos y actualizar la información. DBFast incluye un completo entorno de desarrollo: editor, depurador, generador de aplicaciones e informes y enlazador para generar ficheros ejecutables, todo en una misma herramienta. Estudiemos las posibilidades del editor: soporte MDI, con apertura de múltiples documentos, posibilidad de búsquedas y sustitución de palabras, intercambio de información entre ficheros. Otra de las herramientas mencionadas es el depurador, con un conjunto de prestaciones de primerísimo orden: detención de la aplicación estableciendo puntos de ruptura, realización de ejecución paso a paso observando interactivamente el código, visualización del contenido de las variables y todo un completo kit de ventanas que muestran la información que el programador precisa. Si el programador lo considera oportuno, puede crear sus propios desarrollos, pero la respuesta más rápida al desarrollo de aplicaciones, la generación de prototipos e interface de programa, se consigue a través del diseñador visual. El diseñador visual está compuesto por un conjunto de herramientas de diseño de cuarta generación que ofrece una nueva e innovadora metodología para el desarrollo de aplicaciones de gestión de bases de datos. Indiquemos al diseñador visual con qué base de datos deseamos trabajar y generemos la estructura de su aplicación. En primer lugar, sirvámonos del editor de menús para crear las opciones de menús de los que estará compuesta su aplicación. Posteriormente, sirvámonos del diseñador visual para diseñar ventanas, botones, campos, imágenes y elementos de su aplicación, recordando que estamos dibujando y programando en un mismo proceso. El diseñador visual está modulado para aprovechar diseño, estructuras y funciones y poder utilizar diccionario de datos de la aplicación y el repositorio en múltiples aplicaciones. Asociemos a cada uno de los elementos el proceso de ejecución tras su selección. Dejemos que el diseñador visual genere el código. Tras finalizar el diseñador visual su trabajo, compilemos la aplicación y ejecutémosla en entorno DBFast. Posteriormente, generemos el ejecutable con capacidades de funcionamiento en red, libre de royalties y con exigencia de recursos mínimos, escaso espacio en disco duro, mínimo RAM y respuestas en velocidad de recuperación y visualización que hacen honor al nombre DBFast, base de datos veloz.
Tras la elaboración de la aplicación, probablemente interrogaciones a bases de datos y sobre todo informes son labores diarias de mantenimiento de una base de datos. Para ello, DBFast incluye RedXBase, Report Engine Technology. Red es un generador de informes de manejo familiar e inmediato que se incluye en DBFast 2.0. Red incluye una barra de herramientas especialmente concebida para añadir texto, campos de datos, campos calculados, imágenes, encabezados, pies de página y elementos para crear rápida y fácilmente cualquier tipo de informe sin necesidad de programación. Tras someter a examen a DBFast, usted observará que satisface las necesidades de informatización más vitales de su empresa. ¿Quién no se ha planteado en algún momento un proyecto? Empresas y profesionales consideran a SuperProject como una herramienta ideal e imprescindible para llevar a cabo con éxito buena parte de su actividad. Pensemos en el desarrollo de un nuevo producto, en la construcción de un edificio, en una campaña de marketing. Todos estos ejemplos constituyen un claro concepto de lo que es un proyecto. Comenzaremos introduciendo en el proyecto todas las tareas que lo van a constituir, así como las duraciones estimadas de las mismas. A medida que crece el volumen de actividades, la identificación, búsqueda o simplemente organización resulta más compleja. Para paliar la mencionada complejidad, nos servimos de las cabeceras que representan fases y nos ayudan a estructurar y organizar el proyecto edificio de una forma más sencilla. El gestor del proyecto edificio necesita ordenar las tareas a nivel temporal. Observemos que la tarea planta no puede comenzar hasta que finalice la tarea cimientos. Para ello, ha de utilizar las funciones de enlace de SuperProject. Nos servimos de los gráficos PERT y Gantt para seguir las dependencias entre tareas. Observemos los campos inicio y fin programado con las fechas de comienzo y finalización de cada una de las tareas y del proyecto. Nos vamos a otra perspectiva de visualización, lista de recursos. De funcionamiento similar a lista de tareas, es posible agrupar recursos de un perfil similar a cabeceras que perfectamente representan a divisiones, departamentos o categoría profesional. La opción Detalles del recurso nos permite insertar valores específicos para cada recurso, insertando datos como tipo de recurso, humano o material, así como el precio, hora que representa la intervención de cada recurso, dedicación y horario de la jornada laboral y valores individuales de cada uno. De la misma forma es posible introducir los días festivos u otras actividades tales como reuniones o conferencias para indicar a SuperProject que no programe trabajo para el recurso o proyecto en esa fecha en la opción de calendarios. Estudiemos los costes asociados a la planificación observando qué fases en mayor medida afectarán al coste general del proyecto. Tras todo el proceso de elaboración, sometamos a estudio todas las posibilidades de visualización de SuperProject a partir de los datos que se han ido generando. SuperProject nos ha facilitado tres factores de inusitada relevancia: el tiempo, esfuerzo y presupuesto. Recordemos que de la misma forma que disponemos del fichero edificio, que representa dicho proyecto, es posible disponer de ficheros de preferencias para almacenar hábitos de trabajo, colores, tipos de letra, opciones activadas, etc. Y ficheros de diseño, indicando el orden de campos, ocultación de campos, aspecto de gráficos, etc. Recordemos qué diseños y preferencias pueden recuperarse en múltiples proyectos, de tal forma que nuestra empresa podrá trabajar con plantillas predefinidas y criterios unificados. Aprovechemos todas las opciones de diseño para comunicar a responsables, director de proyecto y recursos, a través de informes, la situación de su proyecto. Tras introducir datos reales, observaremos que la planificación constantemente se replanifica y nos informa de las tareas que se han de ejecutar en fechas próximas. Tras seguir la marcha real de nuestro proyecto, hemos logrado evaluar y solucionar de forma inmediata todos los compromisos. Con CEA SuperProject lo tenemos todo contemplado, de forma que solo tendremos que ir alimentando al ordenador con diferentes datos como fechas, costos, etc.